Bueno, y este ya es el capítulo 112 de Noticias. Una buena acumulación ya de capítulos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que lo titularemos Burocracia. O más exactamente, dada la tremenda relación que tienen para subvertir el orden democrático, la titularemos en conjunto Burocracia y Monopolio. Y es que ambas juegan un papel importantísimo en la subversión de la democracia y en la corrupción de la democracia. La burocracia es un mal necesario, es decir, toda institución gubernamental tiene que funcionar con personas que se encarguen de las tareas, es decir, con funcionarios. Y esos funcionarios son seres humanos. Y vuelve a aparecer como siempre la palabrita seres humanos, con todos los defectos y virtudes que puedan tener los seres humanos. En algunos casos mejores, otros casos peores, en algunos casos los defectos mejor disfrazados, en otros peor disfrazados, pero al fin y al cabo todos arrastran su cuota de problemas con nuestra naturaleza humana. Así pues, la burocracia es el mal necesario, pero es un mal doblemente dañino cuando empieza a crecer desmesuradamente, es decir, igualito que como lo hace un cáncer, formando metástasis y metástasis y metástasis. Y es por eso que determinadas líneas políticas intentan permanentemente disminuir el tamaño de los gobiernos para disminuir el tamaño de esas burocracias, que una vez que empiezan a crecer y formar metástasis se vuelven reales parásitos de la sociedad. Se vuelven tan parásitos de la sociedad que en el comunismo se volvieron directamente el centro absoluto de la sociedad. Pero en el capitalismo actual ya no se están quedando mucho más atrás. Es decir, realmente lo que existe en Occidente en este momento son gobiernos burocratizados, y esas burocracias son los reales gobiernos de las naciones y trabajan por sí y para sí, más que para los pueblos que no la eligieron, porque por cierto esa es otra característica. Las burocracias no son electas, usted elige un presidente, usted elige esto, usted elige, pero la burocracia como tal es algo que se va formando, va subiendo, va escalando en magnitud debido a las supuestas necesidades que la sociedad impone. El problema consiste en que una vez que una sociedad tiene que ser administrada y esos administradores van creciendo en cantidad, se va formando una estructura paralela a la nación con intereses propios. Y esos intereses propios son precisamente los que van corrompiendo y erosionando la democracia. Una vez que el burócrata ya no cumple sus funciones, especialmente los burócratas de alto nivel, ¿no?, sino que comienzan a desviarse y comienzan a ser manejados de una forma o de otra por esa misma masa que los está envolviendo, que es la burocracia, porque cada burócrata individualmente va siendo parte cada vez más de esa masa amorfa que se mueve paralela al gobierno elegido por el pueblo, pues esos intereses y esas cosas van creando lo que ahora estamos conociendo como Estado profundo. Por otra parte, y no es menos importante, y por eso decidí unir, yo voy a hacer este capítulo como burocracia nada más, pero decidí ponerle monopolio también. ¿Por qué? Porque el capitalismo, señores, está diseñado para ser un sistema de economía atomizada y competitiva. Es decir, la competencia en el capitalismo para que funcione bien es obligatoria. Cuando cada vez más los poderes económicos se concentran y se concentran y se concentran, pues pasa exactamente lo mismo que con la burocracia, con el pretexto adicional de que se considera propiedad privada y que por lo tanto debe ser tratada como tal y no como un bien público, como sería el caso de la burocracia estatal, que se debía asumir, aunque no lo es, que es un bien público. Realmente la burocracia toma vida propia y pasa lo mismo que con las grandes oligarquías monopólicas estas. Así pues, dos elementos para corromper la democracia: esta oligarquía monopólica y, por otra parte, la burocracia. Una supuestamente estatal y al servicio del pueblo y propiedad o bien común de la nación,
y otra propiedad privada o escondida como propiedad privada. Así pues, ¿qué hacer una vez que estos dos elementos se coluden y se ponen a trabajar para sus intereses en lugar de para los intereses de todo un pueblo? Pues pasa lo que estamos viendo, la corrupción de la democracia, o lo que llamamos el capítulo anterior la democracia imperfecta. Y a veces se vuelve tan imperfecta que es evidente que ya no tiene puntos en común con el pueblo que elige a sus representantes o supuestamente los elige. Así pues, monopolios, oligarquías, oligarquía financiera, que es otro capítulo aparte, y bueno, esto que llamamos burocracia, una mala mezcla para formar democracia. Mala mezcla para formar democracia. Así pues, ¿cómo está funcionando el mundo real? ¿Y cómo se corrompe la democracia? Pues nada, los poderes financieros y los poderes económicos fundamentales, es decir, estos grandes oligopolios, etcétera, monopolios, oligopolios, todas estas cosas, pues genera el capital, el dinero suficiente como para poner a trabajar a esa burocracia a su servicio. De hecho, la misma burocracia de siempre ya deja de estar divorciada del pueblo al que supuestamente sirve para convertirse en una entidad autónoma esperando con la boca abierta para que los compren. Más o menos sería la real idea. Así pues, una vez que usted elige presidente, etcétera, etcétera, bueno, tiene que en primer lugar ponerse de suerte de que esos presidentes ya no estén comprados, ¿no? O que representen intereses que ya están cooptados por los grandes intereses financieros mundiales. Y entonces, suponiendo en el caso de que realmente deseen transformar la sociedad, se encuentran con todo esto frente a ellos. Y bueno, las posibilidades de que logren realmente torcer el rumbo de la historia y caminar por nuevos senderos se les hace bien difícil porque todo esto es una maquinaria consolidada. En este caso vemos lo que está pasando con Donald Trump. No importa si él dice que va a hacer esto, si dice que va a hacer lo otro. Ahí lo que ya está declarado como un estado profundo, es decir, esa burocracia enquistada y respondiendo a sí misma, cooptada desde hace decenios por los grandes intereses financieros y monopólicos internacionales, y sirviendo tranquilamente a esto. Con su careta puesta, es decir, por supuesto no te van a decir, no, yo estoy comprado por tal o estoy comprado por más cual. Sencillamente eso está ahí y se da por sobreentendido que en el mundo de lo oculto, es decir, lo que no sale por la prensa, que por cierto también es de ellos, lo que no sale por la radio, que también es de ellos en su mayoría, por la televisión, por Hollywood, etcétera, etcétera, pues a través de esos mecanismos, sencillamente ellos están bailando su alegre baile con las altas clases financieras y monopólicas del mundo. Así pues, no nos extrañemos de que haya más de un caso de evidente corrupción política y de evidente desastre desde el punto de vista ético y moral en la sociedad que no pueda ser corregido porque sencillamente estos poderes ocultos todavía mandan incluso aquí en los Estados Unidos, es decir, asumiendo, y bueno, todavía habría que correr mucho para asumir completamente al 100% a Donald Trump como un ser inmaculado. Pero bueno, aún asumiendo Donald Trump como un ser inmaculado y con todos los propósitos que dice tener, aún en ese caso, enfrentarse a esa pared le es casi imposible. Es por eso que los George Soros siguen sueltos, los Clinton siguen sueltos, toda esta gente siguen sueltos porque sencillamente quien manda desde el punto de vista del oculto siguen siendo los mismos, es decir, ese estado profundo burocratizado y pagado y dirigido desde atrás por los grandes intereses financieros mundialistas. Eso es lo que está sucediendo en este momento realmente y no otra cosa. Así pues, cuando usted ve que hay sectores políticos intentando disminuir el tamaño del Estado, pueden estar seguros que están trabajando para el pueblo. Pueden estar seguros que están trabajando para el pueblo o por lo menos que en esa dirección están ayudando al pueblo. Eso es bien importante entenderlo. Cuando usted ve estas estructuras de poder abogando por gobiernos más grandes, más controladores, más esto, usted sabe que están trabajando contra el pueblo, porque de eso precisamente se trata. Mientras más grande sea esa burocracia, es un cáncer más grande con más metástasis en el cuerpo. Y por lo tanto tienen más posibilidades de matar a su huésped.
es decir, el ser social al que están atacando. Por otra parte, cuando usted ve que la ley antimonopolio, que prácticamente es historia pasada ya en este país, en Estados Unidos y en el mundo entero, por supuesto, y que esos monopolios crecen y crecen y crecen y se combinan y se compran unos a otros y cada vez crecen más, etcétera, etcétera, usted está frente al mismo proceso, pero desde el punto de vista de la parte privada de la sociedad. Eso es anticapitalismo también, y eso sencillamente es antidemocracia también. Por lo tanto, son los dos elementos que corrompen a la democracia, son la burocracia y estos grupos de poder económico y financiero. Así pues, un capitalismo sano requiere de un gobierno pequeño y poco intromisorio y de una sociedad atomizada económica y financieramente. Es decir, empresas no tan grandes, es decir, no quiere decir que no tengan que ser grandes, pero que no pueden coparlo todo, no pueden copar sectores completos. La competencia en el capitalismo es imprescindible o se acaba la democracia. Es decir, los monopolios son una agresión a la democracia. La burocracia es una agresión a la democracia. Y todo lo que tienda a no responder al pueblo es una agresión a la democracia. Así pues, miremos los signos. El que abogue por restringir el tamaño de la gran empresa está trabajando por el pueblo. El que abogue por restringir el tamaño del gobierno está trabajando por el pueblo. El que abogue por lo contrario, no importa el cuento con el que vengan, está trabajando en contra del pueblo. La prensa, la radio, la televisión y el cine no pueden estar en manos de unas pandillitas únicas. Tienen que estar bien atomizados para que los puntos de vista que la sociedad reciba sean bien atomizados. La educación pública, bueno, la educación en más en abstracto, no puede estar monopolizada. La educación pública, desde el punto de vista de lo que representan los financiamientos, puede ser aceptable porque eso ayuda a las clases más desvalidas, pero desde el punto de vista de la monopolización de los contenidos es completamente inaceptable para una sociedad sana. Si una sociedad se dedica a establecer a través de su educación pública un solo punto de vista sin alternativa, pues está destruyendo la democracia también. Así pues, todo sistema centralizado intenta destruir la democracia. Todo gobierno grande intenta destruir la democracia. Todo sistema educativo con contenido único, no digo financiamiento, con contenido único, destruirá la democracia. Toda forma de monopolio, oligopolio, todas estas concentraciones absurdas del poder económico destruyen la democracia y trabajan contra los pueblos. Esas son las cosas que están destruyendo a escala mundial y de forma acelerada a las naciones, las idiosincrasias, las virtudes nacionales, las tradiciones, etcétera, etcétera, y nos llevarán, por supuesto, a un gobierno único mundialista, ultra super burocratizado, donde esos burócratas serán los dueños del mundo y nosotros sus esclavos. En fin, siempre vamos en una misma dirección. Un clan, no importa con el pretexto que llegue al poder total del mundo, serán nuestros dueños y nosotros terminaremos siendo sus esclavos, si es que nos dejan vivir, porque los planes estos de reducción de la población están avanzando a pasos agigantados por el nivel de miseria en que se está sometiendo a la población humana en medio de tanta abundancia y tanta tecnología, que es lo más llamativo. Así pues, bueno, en otros capítulos seguiremos porque esto es inabarcable.